La surrealista oferta del Barça por Dani Olmo, que al parecer le ha hecho flipar al Leipzig. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que estaba yo dando una vuelta, ¿no? por X y me he encontrado, ¿no? Con un tuit de estas cuentas, ¿no? Que, bueno, pues que digamos que repiten, ¿no? La información que sale en medios de comunicación y en este caso pues era una cuenta del Barcelona, Carpetas, ¿no? Blaugranas creo que se llama, y que digamos que rebotaba una información de Sport, ¿no? Sobre la surrealista oferta que habría hecho el Barça por Dani Olmo, ¿no? Ahora entraremos en la noticia, pero antes os quería comentar, ¿no? O reiterar qué me parecería a mí el fichaje de Dani Olmo por el Barcelona, ¿no? No le veo mucho sentido, si os digo la verdad. Fijaos que me ha parecido el mejor jugador de la Eurocopa, seguramente uno de los mejores jugadores de la Eurocopa, por encima de Rodri, por encima de Lamine Yamal, por encima de, bueno, de algún jugador de otro equipo, pero yo creo que llegaría a un Barcelona que justo ese puesto es de lo que mejor tiene cubierto, con Gundogan, con Pedri, con Fermín. Un equipo con tantas necesidades, ¿no? Con tantos problemas económicos, como vamos a ver ahora con la información que vamos a comentar, que invierta tantísima pasta, ¿no? En un jugador cuya posición, insisto, ya está bastante bien cubierta en el Barcelona y además con varios jugadores, pues no lo entiendo. Si además tenemos en cuenta que es un jugador, Dani Olmo, muy regular a causa de las lesiones, un jugador que no suele tener demasiada continuidad física, pues más motivos todavía, ¿no? Así que por la parte, ¿no? Que tiene que ver conmigo, yo prefiero que fichen a Dani Olmo antes que a Nico Williams. Y aún así considero que Dani Olmo ha hecho mejor Eurocopa incluso que Nico Williams, que ha estado fenomenal, ¿eh? También. Eso hay que reconocerlo. Bueno, vamos a compartir la noticia, como os digo, que ya digo, es un poco tragicómica, la verdad. Un poco tragicómica. ¿Por qué? Bueno, esto debería ser separado. ¿Por qué el Leipzig considera surrealista la oferta del Barça por Olmo? Todos los detalles. El surrealista está puesto entre comillas, ¿no? Y bueno, pues se supone que es que una fuente del Leipzig es lo que le ha comentado a Sport, ¿no? El Barça ofrece 40 millones en fijos a pagar en enero del 25. Los 20 en variables depende de las victorias en Liga y en Champions. A ver, recordemos que Dani Olmo hasta el 20 de julio tenía una cláusula de 60 millones de euros, ya no la tiene, lo cual no implica que el Leipzig vaya a poder cobrar más por una venta de Dani Olmo, ¿no? Pero, hombre, es una referencia lo de los 60 millones, ¿no? De alguna forma. La oferta del Barcelona al Leipzig para hacerse con el fichaje de Dani Olmo para la próxima temporada ha sido considerada surrealista o irrisoria por el club alemán. Insisto, todo esto entre comillas, entiendo que es porque atribuye esas palabras, ¿no? A fuentes del club alemán, ¿no? El Barcelona a través de Deco hizo una propuesta que está lejos de las exigencias del Leipzig, que pide unos 60 millones de euros para vender a su jugador. Sport puede desvelar en exclusiva los detalles de la oferta que presentó el Barcelona. Vamos a verla, ¿no? El Barça oferta un fijo de 40 millones de euros. Bueno, fijos más 20 variables, ¿no? Con lo de fijo ya estaba comentado. El problema que considera el Leipzig son las condiciones de pago para estas cantidades, en lo que hace referencia al fijo. El Barça propone pagar esos 40 millones de euros de la siguiente manera. 10 millones de euros anuales en las próximas 4 temporadas, con el primer pago que se ha efectuado en enero del 25. Están de broma, macho. O sea, están de broma. O sea, tú vendes a uno de tus mejores jugadores, el Leipzig vende a uno de sus mejores jugadores, que además ya no está con cláusula, por lo tanto pueden pedir lo que quieran, y cobran los 10 primeros millones en enero del 25. O sea, no creo que se haya visto muchas veces esa fórmula de pago, ¿no? O sea, el Barça pagaría 10 millones de euros cada enero de los años 25, 26, 27 y 28. De esta manera, a día de hoy, el club azulgrana no tendría que abonar nada hasta dentro de 6 meses. ¿No os dais cuenta que es siempre la misma dinámica? El tratar de aplazar pagos continuamente, el tratar de pedir créditos para financiar absolutamente todo, hasta el pago de las nóminas, ¿no? Que me parece algo de bastante gravedad, tener que pedir un crédito para pagar nóminas, ¿no? Las nóminas de junio. Y esto, bueno, pues esto es fácil, ¿no? Es fácil pensar qué es lo que significa. Lo que significa es que el Barcelona ahora mismo va muy justito, ¿no? De liquidez y ni siquiera está en disposición, sino un crédito, de adelantar
cantidad alguna por Dani Olmo, ¿no? Esto es lo que se deriva de la información. Ojo, es normal financiar los fichajes con créditos, ¿eh? El otro día comentábamos las cuentas del Madrid, veíamos que había aumentado un poquito la deuda neta y se debe pues, a financiar el fichaje, por ejemplo, de Jude Bellingham, ¿no? Esto es totalmente lógico, ¿vale? Es lógico financiarse para pedir fichajes. Es lógico que haya plazos de pago. Completamente lógico, ¿vale? No estoy en este sentido diciendo que el Barcelona esté haciendo algo raro. Pero, hombre, normalmente se suele adelantar una cantidad, ¿no? De forma inmediata cuando se produce el traspaso, porque es lo lógico, porque es lo habitual. No se suele posponer 6 meses el primer pago y aún encima establecer 4 plazos de pago que, bueno, es que Dani Olmo podría estar ya fuera del Barcelona y el Barça seguiría pagando por él, ¿no? Cosa que, por cierto, pasó con otros jugadores. Las variables. Por lo que hace referencia a las variables, la oferta es la siguiente. 5 millones de euros por cada liga ganada, hasta un máximo de 2 títulos. Esto implica que el Leipzig cobraría 10 millones de euros cuando el Barça gane las 2 próximas ligas, 5 millones más por cada Champions League que el Barça consiga con un máximo de 2 títulos. Eso, como en el anterior caso, significa que el Barça pagaría 10 millones de euros en el caso de que gane 2 Champions en las próximas 5 temporadas. Pelín optimista, ¿no? Esos variables. A ver, aquí no sé qué se haría con el tema Superliga, ¿no? Porque el Barça, en teoría, tiene la intención de jugar la Superliga a partir del final de la temporada que viene. Por lo tanto, no sé si por el título de la Superliga también se devengarían esos variables, ¿no? Son 40 fijos y 20 en variables, de los cuales el Leipzig no vería ni un euro en el momento en el que se firme el traspaso. Una propuesta, la azulgrana, que ha sido considerada como ridícula y no deja de ser una nueva patada para adelante del Barcelona, teniendo en cuenta los problemas económicos que tiene hoy el club para hacer frente a fichajes. En este caso sería el Leipzig quien ejerce de creditor, bueno, sí, como de el que te presta el crédito, ¿no? Para un fichaje pretendido por Deco, según entienden de fuentes alemanas. Claro, en Alemania lo que están viendo, ¿no? O en el Leipzig que están viendo es estos tíos quieren que nosotros seamos los que financiemos el fichaje, ¿no? En lugar, ¿no? En lugar de que nos paguen ellos, ¿no? El fichaje, nos están pidiendo, de alguna manera, ¿no? Que les demos un crédito, ¿no? Para hacer el fichaje, ¿no? Eso es lo que se entiende, ¿no? Eso es lo que se entiende, digamos, bueno, pues de la información que se deriva, ¿no? de este artículo. Insisto, financiarse, pedir plazos de pago, totalmente normal, totalmente habitual. Nada que decir sobre eso. Establecer esas condiciones de pago me parece bastante más de broma, la verdad, ¿no? Y si es verdad que esa es la oferta que le ha trasladado el Barcelona al Leipzig, van a tener que mejorar bastante y van a tener que seguramente financiarse, ¿no? Van a tener que pedir un crédito porque yo creo que hace mucho daño el hecho de tener que pagar la cláusula de Nico de golpe, ¿no? Los 60 millones de euros esos de golpe, esos hacen daño, eso estoy convencido, ¿no? De que son complicados de asumir para el Barcelona y probablemente condicionan mucho, bueno, pues la oferta que está haciendo el Barcelona por Dani Olmo. En otras condiciones entiendo que la oferta pues sería un poquito más seria, ¿no? Sería un poquito más aceptable, ¿no? La aceptase finalmente el Leipzig, no, o no, porque eso no lo sabemos, pero hombre, sería un poquito más, yo creo que tendría un poquito más de sentido, ¿no? Eso es lo que yo puedo imaginar. Así que nada, veremos cómo acaba este tema. Dicen que Dani Olmo y el Leipzig tienen muy buena relación y que eso puede facilitar un traspaso. A ver, puede haber otros clubes que aparezcan en escena, ¿no? No me extrañaría un Manchester City, no me extrañaría algún equipo más de la Premier que apareciese por ahí, ¿no? Porque al final Dani Olmo se ha revalorizado después de la Eurocopa, pero bueno, parece que el jugador prefiere ir al Barcelona, cosa que puedo entender, pero bueno, van a tener que mejorar bastante, insisto, ¿no? Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.